La Voz de América presenta. Purga electoral en Virginia. La Corte Suprema de Estados Unidos aprueba depurar el padrón electoral a 6 días de los comicios. ONU advierte que ayuda humanitaria en Gaza llega a su punto más bajo desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Alarma en Washington por presencia de soldados norcoreanos en territorio ruso cerca de Ucrania. Y España declara luto por catastróficas inundaciones que cobran más de 90 vidas en Valencia. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos con noticia desde Washington, donde la Corte Suprema ha dado luz verde al gobierno republicano de Virginia para eliminar votantes del padrón electoral. Este estado argumenta que existen inscripciones de personas que no son ciudadanos estadounidenses. Esto mientras en otros estados se reportan incidentes con material electoral. Jacopo Luzzi está con nosotros con toda la información. ¿Cuál es la situación, Jacopo? Bueno, Yasmín, en Virginia un juez federal, recordamos que había obligado al Estado a restablecer 1.600 electores sospechosos de no ser estadounidenses. Ahora se tendrá que ver quién de ellos podrá sufragar porque varios de estos votantes son de hecho estadounidenses. Sobre las urnas y los funcionarios electorales hay mucha preocupación por posibles ataques. A solo 6 días de las elecciones, ambos candidatos hacen sus llamados finales. Un esfuerzo descomunal, sobre todo en los 7 estados indecisos, con varios eventos cada día, uno después del otro. Y mientras las encuestas siguen mostrando un empate técnico, el derecho al voto está cuestionado en algunos estados. Por ejemplo, en Virginia, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió al estado inhabilitar a 1.600 votantes sospechosos de no ser estadounidenses. Pero algunos han salido a decir que sí son ciudadanos. Esta es una victoria del sentido común y de la imparcialidad electoral. Virginia permite a los votantes inscribirse el mismo día de los comicios, lo que significa que cualquier votante elegible que haya sido eliminado de las listas aún podría votar. En los estados de Washington y Oregon fueron cientos las papeletas quemadas en 3 episodios. Los funcionarios buscan a los votantes impactados para que voten otra vez y se sospecha que los ataques fueron motivados por la causa palestina. Fue realmente chocante escucharlo. Creo que es muy desafortunado que nos hayamos quedado sin tiempo. Al mismo tiempo, las preocupaciones por la seguridad aumentan a medida que se acercan las elecciones. En Florida, un camión con la parte trasera abierta perdió una bolsa de papeletas, mientras en Arizona los funcionarios electorales están bajo protección. Los trabajadores electorales están fuera de los límites. Con patrullas a caballo, drones de vigilancia y cámaras de seguridad, las autoridades de estados como Georgia, California y Michigan dicen estar listas contra cualquier posible riesgo el día de las elecciones. Entre tanto, la campaña de Trump demandó a la Junta Electoral del Condado de Bucks de Pensilvania por afirmar que el condado rechazó a votantes y que las filas se habían cerrado antes de tiempo. Esto cuando el condado ha simplemente tomado, dijo, medidas que se toman cuando hay demasiadas personas que quieren votar todos al mismo tiempo. Te agradezco, Jacopo, por este reporte. Entre tanto, la mención de Puerto Rico durante un reciente mitin de Donald Trump en Nueva York sigue desatando controversia. El hecho ha generado gran expectativa sobre la participación hispana en estas elecciones. José Pernalete nos tiene la actualización. A menos de una semana de las elecciones presidenciales, el cuestionado comentario sobre Puerto Rico durante un mitin de Donald Trump en Nueva York continúa generando numerosas reacciones. Una mención que avivó la polarización entre votantes hispanos en Pensilvania, uno de los estados indecisos más disputados y con una importante población puertorriqueña. Hay voces a favor del candidato republicano y otras en contra. No es gracioso y no nos estamos riendo. Por eso hice este cartel específicamente para decir que el 5 de noviembre lo vamos a poner donde pertenece. Él no pertenece a la Casa Blanca. El comentario fue feo, pero no es la opción decisiva para mí. Un comentario no es nada comparado con muchos problemas del país. Así que la inmigración está por encima del comentario de la basura. El crimen está por encima del comentario de la basura. Trump buscó presentar un mensaje positivo ante un auditorio hispano en Allentown.
Nadie ama a nuestra comunidad latina y a nuestra comunidad puertorriqueña más que yo. Nadie. Es interesante porque he hecho más por Puerto Rico que cualquier otro presidente. Por su parte, en un foro virtual, el presidente Joe Biden calificó de basura a los seguidores de Trump al referirse al comentario. Posteriormente, en su cuenta de red social X, el mandatario destacó su afirmación. Su demonización de los latinos es inconcebible. Eso es todo lo que quería decir. Los comentarios en ese meeting no reflejan quiénes somos como nación. Kamala Harris se distanció de la polémica y dijo que de resultar electa se dedicará a todo el pueblo estadounidense sin importar por quién haya votado. José Pernalete, Voz de América. Nueva York, Bastión del Partido Demócrata, se prepara para un importante desafío en las elecciones presidenciales: restaurar la seguridad en las calles y gestionar la migración irregular. Dos temas que preocupan a los votantes hispanos. Nos conectamos a esta hora con Ángela González, quien se encuentra en la Gran Manzana, precisamente en uno de los puestos de votación. Ángela, ya comenzaron las votaciones anticipadas. ¿Cuál es el ambiente que se respira hoy en Nueva York? Yasmín, los neoyorquinos se han volcado a las urnas y están votando en números récords que de hecho se contabiliza que ya más de 500,000 de personas han hecho contar su voto. Esto según la Junta Electoral en estas elecciones tempranas, y pues también lo hacen en medio de la controversia que suscitó el evento de campaña de Donald Trump y de los comentarios ofensivos hacia Puerto Rico. Aunque encuestas recientes como la del Instituto de Investigación Siena favorecen a Kamala Harris en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Nueva York, el estado es crítico para que los republicanos puedan mantener el control de la Cámara de Representantes. El tema económico, yo diría, y es lo que la campaña está notando, es el tema que más está convenciendo a estos votantes hispanos, que también son votantes independientes por lo general, a inclinarse más hacia nuestro partido. Nueva York ha votado demócrata en las elecciones presidenciales de 2016 y 2020, cuando Trump estuvo en la papeleta. Pero ahora nuevos votantes dicen sentirse preocupados por la inseguridad y la migración irregular durante los gobiernos demócratas. Nueva York, antes, a como era 5 años atrás, era más seguro. Ahorita con toda esta ola de los inmigrantes que han llegado acá, ha sido un caos, la verdad. Según la misma encuesta de Siena, Kamala Harris aún está por debajo del 23% a favor entre los votantes estadounidenses, que favoreció a Joe Biden en las elecciones de 2020. Muchas personas indecisas ahorita pudieran votar republicano, pero hay muchas personas que le preocupa la agenda demócrata. Yo sé que mi mamá era demócrata y ahora dejó ser demócrata. El candidato presidencial republicano nativo de Queens, Donald Trump, se ha enfocado en una campaña desde los suburbios de Long Island que le dice al votante que ya no tiene nada que perder. Pero el presidente de los jóvenes demócratas en Brooklyn y delegado demócrata Carlos Calzadilla se han encargado de refutar sus propuestas. Donald Trump no es querido aquí en Nueva York lo conocemos muy bien. Cuando él hizo real estate aquí y todas sus tácticas inhumanas, lo que propone el Partido Republicano no es libertad. Quitar la libertad a las mujeres de decidir lo que hacen con su cuerpo y de las familias, de cómo planean su familia, eso no es libertad. Nueva York ha votado demócrata en las últimas 9 elecciones presidenciales y 6 de estas por un margen del 20%, incluida la de Joe Biden cuando derrotó a Donald Trump. Yasmín. Ángela, y de cara a estas elecciones presidenciales, San Francisco también se prepara para sus elecciones locales. Alex Segura nos reporta que el costo de vida y la seguridad son temas centrales en la agenda. San Francisco, como muchas grandes ciudades de Estados Unidos, enfrenta desafíos económicos y sociales tras la pandemia. La vivienda y el crimen dominan la conversación. La alcaldesa demócrata London Breed busca la reelección y para defender su gestión destaca la importancia de las nuevas tecnologías en la reducción del crimen. Estamos usando la tecnología de manera diferente. Tecnología de vigilancia, lectores de placas,
drones, cosas a las que antes no teníamos acceso, y eso nos está permitiendo hacer más con menos. Una reciente encuesta del periódico San Francisco Chronicle muestra al filántropo liberal Daniel Lurie en una carrera reñida con Britt, cada uno con el 27% de la intención de voto. Esta alcaldesa perdió el control de nuestras calles. Hay un total desorden y la gente cree que puede venir a San Francisco y cometer delitos sin consecuencias. En tercer y cuarto lugar están otros dos políticos con larga trayectoria local, Aaron Peskin y Mark Farrell. Estoy haciendo esto porque quiero encargarme del trabajo tedioso para resolver los problemas de limpieza, falta de vivienda y seguridad pública. Con las elecciones a la alcaldía a la vuelta de la esquina, los votantes tendrán que elegir entre la continuidad o un cambio en el liderazgo. Las preocupaciones sobre el crimen y la vivienda definirán el futuro de San Francisco. Alex Segura, Voz de América. Mientras los estadounidenses evalúan el desempeño de la economía en la recta final de la carrera presidencial, surgen señales de crecimiento. Este miércoles el Departamento de Comercio reportó una tasa anual del 2,8% de crecimiento entre julio y septiembre. A pesar de las altas tasas de interés, el consumo, que representa el 70% de la economía, ha impulsado esta tendencia. Aunque el crecimiento del Producto Interno Bruto se desaceleró levemente y la inversión empresarial cayó, la inflación muestra un respiro, con el índice de gastos de consumo personal aumentando solo un 1,5%, el nivel más bajo en más de 4 años. Aumenta la preocupación del gobierno estadounidense por la colaboración militar entre Rusia y Corea del Norte. Este miércoles el secretario de Defensa se pronunció al respecto. Celia Mendoza nos acompaña en directo desde la Casa Blanca. Celia, ¿cuáles serían las implicaciones de que estos soldados norcoreanos se estén involucrando en el conflicto entre Rusia y Ucrania? Que un tercer país haría parte ahora del conflicto, lo que podría abrir esta guerra a más naciones, generando la posibilidad de una escalada que podría ser peligrosa para el mundo. Al mismo tiempo, significa que Corea del Norte está violando varias de las resoluciones de Naciones Unidas con la ayuda de Rusia y tratar de establecer un camino para mejorar no solamente su equipo con la asistencia militar rusa, pero también el entrenamiento de sus soldados. Estados Unidos reiteró su preocupación frente a la presencia de alrededor de 10.000 soldados norcoreanos en Rusia, en medio de la creciente posibilidad de que estas tropas se involucren en la guerra contra Ucrania. Seguimos de cerca el nivel sin precedentes de cooperación militar directa entre Rusia y Corea del Norte. En nuestras reuniones de hoy compartimos nuestra grave preocupación por el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia. También discutimos cómo vamos a trabajar con nuestros aliados y socios para responder a esta profundamente desestabilizadora y peligrosa escalada militar. Este miércoles en el Pentágono, el secretario de Defensa Lloyd Austin recibió al ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, quien alertó sobre la movilización de los soldados norcoreanos a la zona de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania. Aún está por verse si serán empleados o no en combates, pero si lo hacen es algo muy preocupante, por lo que seguimos atentos a ver si van a utilizar estas tropas. Kim Jong-un, ministro de Defensa de Corea del Sur, ve esta colaboración como un esfuerzo de Kim Jong-un para mantenerse en el poder, sacrificando, según él, a sus soldados. Creo que la esencia del despliegue de tropas norcoreanas es una posibilidad de expansión de la guerra, y esto resulta de la intervención de un tercer país, que es Corea del Norte. Rusia sigue defendiendo su colaboración militar con Corea del Norte, mientras China se ha mantenido en silencio. Pero esta situación, según Jong-un, podría estar generando una posibilidad de que Seúl suministre armas a Ucrania. El hecho de que Corea del Norte haya enviado voluntariamente sus tropas a Rusia podría significar que si ocurre una emergencia en la península de Corea, el ejército ruso podría intervenir para ayudar a Corea del Norte y podría ser una amenaza para Corea del Sur. Este jueves en el Departamento de Estado se reunirán los ministros de Relaciones Exteriores, así como de Defensa de Corea del Sur, con sus contrapartes en los Estados Unidos. Esto en medio de la alerta que ha dado la inteligencia de Corea del Sur acerca de que Corea del Norte está preparando un ejercicio militar y podría haber desarrollado un misil de largo alcance que podría llegar hasta territorio estadounidense.
Celia, gracias por el reporte. Y en otras noticias, la Agencia de Ayuda Humanitaria de la ONU informó hoy que la asistencia que llega a Gaza ha caído a su nivel más bajo desde que comenzó la guerra hace más de un año. En medio de esta crisis, Israel continúa su extensa ofensiva en el norte de la franja. Carolina Valladares nos ofrece los detalles. La situación humanitaria en Gaza sigue agravándose, llegando a mínimos históricos. Según datos de la ONU, apenas 836 camiones con ayuda han entrado en la franja en lo que va de mes, lo que supone la cifra más baja desde el inicio de la guerra en el enclave. Estados Unidos ha dejado claro al primer ministro Netanyahu que un año después de este conflicto, Israel debe abordar la catastrófica crisis humanitaria en Gaza. Que Estados Unidos rechaza cualquier intento israelí de matar de hambre a los palestinos en Jabalia o en cualquier otro lugar y que las palabras de Israel deben ir acompañadas de acciones sobre el terreno. Estados Unidos dijo a Israel en una carta del 13 de octubre que debía tomar medidas dentro de 30 días para mejorar la situación humanitaria en Gaza o enfrentar posibles restricciones a la ayuda militar estadounidense. 2 semanas han transcurrido desde el ultimátum de Estados Unidos, tiempo en el que Israel ha ampliado su ofensiva militar en el norte de Gaza. Este miércoles, nuevos bombardeos mataron al menos a 20 personas, dijeron médicos palestinos, un día después de que uno de los ataques más mortíferos dejara sin vida al menos a 93 palestinos en un ataque que Washington calificó de horripilante. Quemaron nuestras aulas, quemaron nuestra ropa, quemaron nuestros muebles. Mi deseo es un alto al fuego. Esto es lo más importante para mí y que cada persona regrese a sus hogares. Mientras la administración Biden busca avanzar en la resolución de los conflictos en Gaza y el Líbano y disuadir una mayor respuesta iraní. Funcionarios estadounidenses, entre ellos el director de la CIA, Bill Burns, viajarán a Israel y El Cairo este jueves. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Crisis en el este de España. Al volver, tenemos actualización de las inundaciones que dejan casi un centenar de muertos. España está de luto tras las inundaciones que han dejado más de 90 muertos, 140.000 usuarios sin electricidad y el transporte público suspendido. Laura Sepúlveda tiene el reporte. Lluvias repentinas que según pronósticos podrían seguirse registrando durante las próximas horas en el este de España, especialmente en la zona de Málaga hasta la provincia de Valencia, han cobrado al menos 72 vidas. La caída de puentes, fuertes inundaciones en las que carros han sido arrastrados, suspensión del servicio de medios de transporte ferroviario y miles de personas sin electricidad. He pasado la noche casi con 2 metros de agua. Estaba sentado en una estantería, la última que haya, porque la gasolinera ya no existe. No hay todavía información completa del impacto, del alcance, de los efectos incluso de las posibles víctimas. Como la Dana, se le conoce a este fenómeno que ocasionalmente se registra en el Mediterráneo entre los meses de junio y octubre, en el que la presión atmosférica baja en una zona rodeada por aire más cálido. Hubo información de antemano, pero llegó bastante tarde. La gente no recibió las advertencias a tiempo, no las entendieron. Pudimos ver gente poniéndose en riesgo al conducir en zonas inundadas. Autoridades advierten que el riesgo permanece y la población debe resguardarse. La Dana continúa causando estragos. Aún no podemos dar por concluido este devastador episodio. Más de 1.600 soldados han sido enviados a apoyar en zonas de emergencia para ayudar en labores de socorro en las que se intenta dar con el paradero de varios desaparecidos. El gobierno español ha declarado 3 días de luto a partir de este jueves por las vidas perdidas. Laura Sepúlveda, Voz de América. Cuando volvamos, un caso en Guatemala ilustra los ataques que sufren periodistas cuando falta poco para el Día Internacional de Lucha contra la Impunidad. A pocos días de conmemorarse el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, recordamos el caso del diario guatemalteco El Periódico, un medio de periodismo investigativo que tuvo que cerrar sus puertas por la persecución política en ese país. Eugenia Sagastume con el informe.
Diario El Periódico fue fundado en 1996 y logró un tiraje de 30.000 ejemplares. Se caracterizó por su periodismo investigativo que destapó casos de corrupción en el Estado. Eso llevó a una larga trayectoria de persecución que culminó con su cierre durante la administración de Alejandro Yamatei. Después de más de 25 años de publicarse diariamente, se vio obligado a cerrar por 2 razones. Una es que fabricaron un caso en contra de mi papá, José Rubén Zamora, que lo lleva a prisión. Una vez mi papá estaba en prisión, amenazaron aún más a los anunciantes. Eso hizo que el periódico ya no tuviera recursos financieros para seguir, pero además le abrieron casos a 10 de los periodistas que quedaban. Una criminalización que los obligó a abandonar el país para evitar ser encarcelados. Salí de Guatemala el segundo día después de que me criminalizó un juez que decidió aceptar la petición de una fiscal que aseguraba que nosotros estábamos obstruyendo la justicia en el caso de José Rubén Zamora. La última publicación del periódico fue el 15 de mayo de 2023, mientras su fundador, José Rubén Zamora, enfrenta 2 procesos penales. La Organización de Naciones Unidas manifestó su preocupación porque el proceso contra Zamora cree un efecto amedrentador en otros periodistas guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Cuando regresemos, México se llena de color mientras espera el Día de Muertos. Catrinas monumentales de madera, papel y cartón adornan ahora la ciudad de Toluca, en el centro de México, como parte de las celebraciones del Día de los Muertos, que se conmemoran cada 1 de noviembre. Miguel Ángel Boiso nos cuenta más sobre esta colorida tradición. Estas esculturas están dedicadas a la leyenda de la Atlanchana islense, una deidad prehispánica que tenía la mitad del cuerpo de una mujer y la otra parte era una cola de serpiente acuática, encargada de mantener el equilibrio ecológico. Era la dueña de la laguna, la que se encargaba de cuidar el cuerpo de agua, consideraba a los peces, acosiles, ajolotes, sus hijos. Entonces, hace mucho tiempo se tenía la creencia que para tomar tule, para poder cazar o para poder pescar, se le tenía que pedir permiso. Los mitos tienen el don de darnos las ideas de las religiones de los pueblos. Son indicio de cómo ideaban y creaban los poetas de antaño. Este año, la tradición del Día de Muertos alcanza nuevas alturas en el Valle de Toluca con las megacatrinas. Parecieron geniales, bueno, sobre todo porque son algo que nos llama mucho la atención. Y por ejemplo, ya sabemos que en México hay diferentes desfiles, cosas de ese estilo, pero la verdad es que estas en particular las veo como muy altas, están muy bonitas. Imponentes figuras de más de 10 metros de altura que ya adornan la plaza principal de la población de San Antonio La Isla, sorprendiendo habitantes y visitantes por igual. Llama mucho la atención, pues, para todos los que venimos a San Antonio y pues se me hace muy padre. Son pues demasiado bonitas. El tamaño, o sea, todo muy bien, los colores, muy agradable a la vista. Los artesanos dedicaron más de 3 meses para crear estas catrinas, con materiales tradicionales como el papel, cartón, tela y carrizo, además de usar técnicas artesanales. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Pues con esta sagrada celebración mexicana nos despedimos por hoy. Soy Yasmín López, los espero mañana en una nueva emisión del Mundo al Día.